Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza en una cocina en el siglo XVIII y nos llevará por la historia de un libro de recetas que se hizo muy popular por esa época. Esta historia nos permitirá hablar sobre cómo crecer bacterias en el laboratorio y lo que está pasando actualmente con un ingrediente fundamental de ese proceso que está enfrentando problemas de escasez y también de toxicidad. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Almendra y Luna Andrus, Café Elqui, Javiera Castro, Playita Restobar Guanaqueros y el pintor Max Langevin. Hannah Glass nació en Londres en 1708, en una época en la que la cocina estaba dominada por recetas complejas y tremendamente laboriosas, pensadas principalmente para la nobleza, en cuyas cocinas habitualmente trabajaba un pequeño ejército de personas. Glass se casó a los 16 años con un soldado y enfrentó dificultades económicas que la llevaron a hacer verdaderos malabares en la cocina para poder alimentar a su familia. Este hecho fue una fuente de inspiración que le llevó a escribir uno de los recetarios más influyentes del siglo XVIII, The Art of Cookery Made Plain and Easy, El arte de la cocina simple y fácil, un libro publicado por primera vez en 1747. Este libro se destacó por su lenguaje accesible y práctico, destinado a amas de casa que trabajaban en cocinas comunes y no solo pensando en chefs profesionales o que trabajaban en cocinas de la realeza. The Art of Cookery rápidamente se convirtió en un éxito, reeditándose numerosas veces, tanto en Inglaterra como en las colonias de Estados Unidos, y se convirtió de hecho en el libro de cocina más popular del siglo XVIII. El libro es un compendio de recetas simples y directas, abarcando desde sopas y carnes hasta postres y conservas, y fue en este contexto que Hannah Glass incluyó una de las primeras recetas en inglés que utilizaba gelatina como base para un postre. La gelatina es un producto derivado del colágeno, una proteína compleja de origen animal que forma parte del tejido conectivo y se encuentra presente en lugares como la piel, los tendones, los ligamentos y los cartílagos. Para obtener gelatina, el colágeno se debe romper en un proceso llamado hidrólisis, en el cual las largas cadenas de proteínas del colágeno se descomponen en cadenas más pequeñas, las que pueden disolverse en agua caliente. Cuando esta mezcla se enfría, estas cadenas cortas se reorganizan en una estructura tridimensional que atrapa agua y forma un gel semisólido, lo que le da a la gelatina su textura característica. Este proceso de gelificación es reversible y al calentar la gelatina, las cadenas de proteínas se deshacen nuevamente,
permitiendo que la gelatina se derrita. Esto es lo que hace que la gelatina sea tan versátil en la cocina, permitiendo la creación de una variedad de texturas en postres y otros platos. No solo eso, la temperatura a la cual se funde la gelatina una vez sólida es similar a la temperatura del cuerpo, lo que hace que al comerla se comience a fundir en la boca, generando una sensación agradable y haciendo que su sabor se acentúe. En la época de Hannah Glass, la gelatina era considerada como un ingrediente exótico y caro, y era utilizado principalmente en los banquetes de la alta sociedad. La razón para esto es que prepararla no era sencillo. La gelatina se obtenía a partir de huesos y cartílagos de animales, los que debían ser hervidos y clarificados para producir la sustancia translúcida que conocemos hoy. Eso requería habitualmente acceso a grandes cocinas, que tuvieran además instalaciones adecuadas para este proceso. A pesar de las dificultades, Glass incluyó en su libro recetas que aprovechaban la gelatina para crear postres refinados y elegantes, como jaleas de vino y frutas. Estas recetas no solo indicaban la cantidad exacta de ingredientes, sino también métodos para clarificar la gelatina en casa y darle sabor con elementos como azúcar, vino y especias. La popularización de estas recetas reflejaba un cambio en las costumbres culinarias de la época, en la que las amas de casa comenzaban a experimentar con ingredientes y técnicas que antes estaban reservadas para cocineros profesionales. Con el tiempo, el uso de la gelatina en la cocina se expandió significativamente. En el siglo XIX, la industrialización permitió la producción en masa de gelatina, ya sea en forma de láminas o polvo, lo que la hizo más accesible para todo el mundo. Esto, a su vez, popularizó una amplia gama de postres a base de gelatina, como flanes, mousse y jaleas de fruta. La gelatina se convirtió en un ingrediente esencial en la cocina, no solo para los postres, sino también en la preparación de platos salados, en los que carnes y vegetales se suspenden en una base de gelatina. Además, su capacidad para estabilizar emulsiones y crear texturas únicas ha hecho que siga siendo un ingrediente valioso, tanto en la cocina casera como en la gastronomía profesional. Hannah Glass, con su recetario pionero, contribuyó a la democratización del uso de ingredientes complejos en la cocina, facilitando su preparación y haciéndola accesible a una mayor audiencia. A través de su libro, Glass no solo enseñó a cocinar, sino que también ayudó a popularizar un ingrediente que siglos después sigue siendo fundamental en la creación de una vasta variedad de platos, aunque hoy muchos asocian a la gelatina con un postre de hospital. La química detrás de la gelatina, por otro lado, y su evolución en la cocina, reflejan cómo un ingrediente puede transformar la manera en que se prepara y se disfruta la comida en todo el mundo, incluso considerando que este ingrediente se obtiene desde algo que puede ser tan poco apetitoso como patas de vaca o cuero de cerdo. Sin embargo, la historia de la gelatina y el colágeno es aún más interesante. Resulta que el colágeno es una proteína que constituye 2/3 del peso seco del cartílago que está presente en las rodillas y otras articulaciones, y con la edad, la producción de colágeno disminuye, lo que contribuye a problemas no solo en la piel, sino que también en las articulaciones, particularmente de las rodillas. Y claro, una promesa de alivio siempre será un gran negocio. Solo en Estados Unidos, los consumidores gastaron el año pasado unos $2.000 millones en suplementos de colágeno con la esperanza de reemplazar lo perdido y aliviar sus rodillas. Y la verdad, hay varios problemas con esto. Si bien no existe evidencia de que estos suplementos pudieran ser peligrosos, tampoco está claro cómo el colágeno ingerido en suplementos podría llegar desde la boca hasta las rodillas. Durante la digestión, el colágeno es descompuesto en aminoácidos y también en trozos muy pequeños de proteína, que el cuerpo necesita para reensamblar nuevamente el colágeno, y es ese proceso, el ensamblaje de nuevo colágeno, el que empeora con la edad. No es que al cuerpo le falten ingredientes para el colágeno, o que el colágeno ingerido pueda llegar de alguna manera a las rodillas. Un artículo del año 2012 en la revista Science describió al cartílago como intrínsecamente incapaz de sanar, y aunque se han realizado muchas investigaciones de manera reciente, la regeneración del cartílago sigue siendo un objetivo elusivo. A pesar de estos, sitios populares de temas vinculados con la salud sugieren que los suplementos de colágeno podrían ayudar con la osteoartritis, y la verdad es que las opiniones son mixtas, contradictorias y basadas en evidencia de calidad no siempre adecuada.
Por ejemplo, una revisión publicada en una revista de medicina ortopédica sugiere que el colágeno podría ser efectivo para mejorar los síntomas de la osteoartritis, como por ejemplo el dolor articular, pero los resultados son muy variables y no siempre se encontró relación entre los efectos benéficos, la dosis ingerida y la duración del tratamiento. Además, la mayoría de los estudios relevantes han sido financiados por empresas que venden suplementos de colágeno, lo que puede introducir sesgos en los resultados. Y por otro lado, si esto fuera efectivo, bastaría con comer gelatina. Con todo, lo más probable es que, al menos por ahora, no haya una forma de regenerar ese cartílago perdido. Así que, como alguien de 49 años cuyas rodillas crujen, este es mi consejo: cuídenlas. Otra cosa interesante de la gelatina es que no solo brilló en la cocina del siglo XVIII, también lo hizo en los laboratorios y durante un tiempo fue el material ideal para cultivar bacterias, un área de trabajo nueva que tuvo en un científico alemán a uno de sus principales impulsores. Robert Koch nació en diciembre de 1843 en un pequeño pueblo en las montañas de la actual Alemania. Desde joven se interesó por la medicina y si bien durante un tiempo fue médico clínico e incluso estuvo en la guerra como médico de campaña, se hizo mundialmente famoso por sus importantes contribuciones al campo de la microbiología, un área que prácticamente fundó gracias a sus innovadores métodos para cultivar y estudiar bacterias en el laboratorio. Después de estudiar medicina en la Universidad de Göttingen, Koch trabajó como médico rural y fue durante ese tiempo que comenzó a interesarse por la microbiología, en parte debido al impacto de las enfermedades infecciosas en sus pacientes. Sin embargo, no fue hasta que su esposa le regaló un microscopio que comenzó a investigar de manera sistemática a los microorganismos, iniciando en su hogar y casi como un pasatiempo lo que sería una carrera revolucionaria. Koch se interesó inicialmente en el estudio del anthrax, una enfermedad que afecta a distintos animales, incluyendo a los humanos, y uno de sus primeros grandes logros fue demostrar que una bacteria llamada Bacillus anthracis era el agente causal de la enfermedad. En su modesto laboratorio, Koch desarrolló nuevas técnicas para aislar y cultivar bacterias. Utilizando una serie de innovaciones para la observación de bacterias vivas en el microscopio, pudo ver el ciclo completo del bacilo del anthrax, una observación que hizo posible la demostración de la relación causa-efecto entre un microorganismo específico y una enfermedad. No solo eso, gracias a sus detallados experimentos, Koch logró demostrar que en ciertas condiciones las bacterias que causan el anthrax forman estructuras llamadas esporas, las que son extremadamente resistentes a la desecación o la falta de nutrientes. Cuando las bacterias se enfrentan a escenarios poco adecuados para crecer, forman esporas, las que pueden resistir durante décadas para reactivarse en cuanto las condiciones mejoran. Eso explicaba cómo era posible que animales muertos por anthrax fueran capaces de transmitir la enfermedad. Fue gracias a estas observaciones que se determinó que la mejor manera de desechar los cadáveres de los animales que morían por anthrax era quemándolos o enterrándolos muy profundo en el suelo. Pero incluso esas precauciones pueden ser pocas. El año 2016, una inusual ola de calor afectó a varias zonas del Ártico, incluyendo a una remota región de Siberia llamada Península de Yamal. El calor derritió las capas de hielo y tierra congeladas que cubrían los restos de renos que 75 años antes habían muerto de anthrax. Las esporas que habían sobrevivido todo ese tiempo se reactivaron y causaron un brote de anthrax que mató a un niño de 12 años y a miles de renos en la zona. Así de resistentes son las esporas del anthrax. El trabajo de Koch cambió varias ideas sobre las enfermedades y las bacterias, y varias innovaciones realizadas en su laboratorio fueron claves para el desarrollo de la microbiología. Por ejemplo, Koch sabía que para avanzar en el estudio de las bacterias era esencial encontrar métodos más eficientes para cultivarlas. Habitualmente las bacterias eran crecidas en medios de cultivo líquidos, pero en esos medios flotaban bacterias de diferentes tipos, y el laboratorio de Koch estaba buscando nuevas formas de cultivo en medios sólidos que les permitieran el cultivo puro de bacterias, es decir, cultivar una única especie sin la presencia de otros microorganismos que pudieran contaminar los experimentos. En sus primeros trabajos, Koch utilizó rodajas de papa como medio de cultivo, un método rudimentario pero bastante efectivo para cierto tipo de bacterias.
Sin embargo, este método tenía varias limitaciones, especialmente cuando se trataba de aislar y cultivar bacterias específicas. El siguiente gran avance vino cuando Koch y otros investigadores de su laboratorio comenzaron a utilizar placas de vidrio para crecer las bacterias. Esas placas, que originalmente fueron diseñadas por Koch, eran una especie de plato pequeño de vidrio transparente en el cual se vertía un medio de cultivo rico en proteínas y que era solidificado usando gelatina. Este método se convirtió en un gran avance en microbiología y los medios de cultivo basados en gelatina y usando placas de vidrio mostraron ser mucho más eficientes que los métodos de cultivo que usaban rodajas de papa. Si bien fue un gran avance, no era un método perfecto. Muchas veces las placas se contaminaban antes de poder utilizarlas, y fue un joven investigador del laboratorio de Koch, 9 años más joven que él, quien introdujo lo que en sus propias palabras era una pequeña modificación en el diseño de las placas de cultivo. A este joven científico se le ocurrió diseñar una suerte de tapa de vidrio para las placas, una que permitía cubrir el medio de cultivo con otra placa de vidrio levemente más grande. Esta innovación permitió mejorar las condiciones de esterilidad de los cultivos y se convirtió en una de las innovaciones más grandes salidas del laboratorio de Koch. El joven científico que fue el autor de esta modificación en las placas de cultivo se llamaba Julius Richard Petri. Las placas de Petri se convirtieron en uno de los objetos de laboratorio más reconocibles a nivel popular y hasta nuestros días son un infaltable en los laboratorios. Claro que ya casi nadie usa placas de vidrio, sino que de plástico desechable, lo que por cierto no es muy sostenible, y algunos laboratorios están volviendo lentamente a las tradicionales placas de vidrio. Como sea, las placas de Petri fueron un enorme avance para la microbiología, en paralelo con el uso de medios de cultivo solidificados con gelatina. Este material sacado de las cocinas ofrecía una superficie más estable y uniforme, permitiendo a las bacterias crecer en colonias visibles que podían ser separadas y estudiadas individualmente. Pero tampoco era un medio de cultivo perfecto. La gelatina presentaba problemas a temperaturas más altas, ya que se derretía fácilmente por sobre los 25 grados Celsius, lo que limitaba su utilidad en ciertas condiciones experimentales. Por lo pronto, en verano era casi imposible trabajar con las placas de Petri usando medios de cultivo basados en gelatina, y tampoco era posible poner esas placas en estufas de cultivo a temperaturas mayores, como 37 grados Celsius, lo que dificultaba el crecimiento de muchas bacterias patógenas que crecen de manera óptima a la temperatura del cuerpo humano. Quien probablemente enfrentó las mayores frustraciones con los medios de cultivo basados en gelatina fue Walter Hess. Este médico alemán, nacido en 1846 y solo 3 años más joven que Koch, inicialmente trabajó como médico en barcos que cruzaban entre Europa y Estados Unidos y fue probablemente la primera persona en estudiar de manera sistemática el mareo que se produce al estar en alta mar. En 1881, Walter Hess comenzó a trabajar como investigador postdoctoral en el laboratorio de Robert Koch. Su principal hipótesis de trabajo era que las bacterias estaban por todas partes, por lo que usaba todo tipo de filtros para tomar muestras de agua y aire. Luego intentaba cultivar las bacterias en el laboratorio usando las placas de Petri y los medios de cultivo sólidos basados en gelatina. Muy pronto se enfrentó a los problemas de estabilidad de estos medios a altas temperaturas, a lo que se sumó el hallazgo de varios tipos de bacterias que producían sustancias que destruían la gelatina en el medio de cultivo. Estas sustancias, conocidas como proteasas, son las mismas que impiden hacer una gelatina con piña fresca. Una enzima presente en esta fruta corta las proteínas de la gelatina e impedirá que se solidifique al enfriarse. Enormemente frustrado por esta situación, Walter Hess comenzó a buscar una solución. Quien se la entregó fue su asistente de laboratorio, que por cierto era su esposa. Angelina Fanny Elchmuse nació en Nueva York y desde muy pequeña fue educada para convertirse en una buena ama de casa, por lo que tuvo clases de cocina y economía familiar desde los 9 años. Fue en Nueva York que conoció a un joven médico alemán que cruzaba regularmente el Atlántico y que por esa época estudiaba el mareo que afectaba a los navegantes, Walter Hess. Más tarde ambos coincidieron en Europa y finalmente se casaron en 1874, cuando ella tenía 24 años. Fanny tomó el apellido de su marido y pasó a llamarse Fanny Hess,
y además comenzó a apoyarlo en su trabajo como médico, inicialmente haciendo las ilustraciones de sus publicaciones. Más tarde, cuando Walter comenzó a trabajar con Koch, Fanny comenzó a ayudar a su marido en el laboratorio. Se encargaba de lavar el material de vidrio, preparaba los medios de cultivo, elaboraba las ilustraciones de los artículos científicos de Walter y discutía con él los desafíos de las investigaciones que realizaba. Fanny desempeñaba un papel muy similar al que hoy tienen los asistentes de investigación, claro que en su caso, sin recibir un pago a cambio. Cuando Walter se comenzó a quejar por sus medios de cultivo de gelatina que no aguantaban el calor, Fanny recordó algo de sus clases de cocina. En muchas recetas orientales se usaba una sustancia extraída de algas que era similar a la gelatina, pero que era mucho más adecuada para trabajar en el laboratorio. Esa sustancia también se disolvía en líquidos calientes, pero a mayores temperaturas que las usadas para la gelatina, y a diferencia de esta, era estable a temperaturas mucho más altas, soportando por sobre los 40 grados en estado sólido. Esa sustancia era conocida como agar. La palabra agar deriva del malayo agar-agar, un término utilizado para referirse a un tipo de alga roja que produce una sustancia similar a la gelatina, pero con propiedades muy interesantes. A diferencia de la gelatina, que es una sustancia derivada de una proteína animal, el agar es una mezcla compleja de azúcares de cadena larga que deriva de la pared celular de ciertas algas. Fanny Hess conocía el agar ya que era un ingrediente de varias recetas, incluyendo una llamada delicias turcas, una suerte de gomitas dulces que se gelificaban en ocasiones usando agar en lugar de gelatina, y que también están presentes en cocinas como la mexicana o española, en donde se les conocen como dulce de agar. Conociendo las propiedades del agar y las dificultades que su marido estaba teniendo con los medios de cultivo basados en gelatina, fue ella quien le sugirió a su marido que cambiara sus medios de cultivo y que comenzara a usar agar, una sustancia de la que su marido, que no cocinaba, jamás había oído hablar. El reemplazo de la gelatina de origen animal por el agar derivado de algas fue uno de los cambios más relevantes durante las etapas tempranas de la microbiología. Los medios de cultivo sólidos que usaban agar eran más firmes que los de gelatina y facilitaban enormemente el trabajo de los microbiólogos. No solo eso, su mayor estabilidad a altas temperaturas permitió por fin trabajar en verano o crecer bacterias a 37 grados Celsius, algo que era imposible con las placas de gelatina. La contribución de Fanny Hess a la microbiología fue notable, aunque, como en muchas ocasiones, no se supo mucho de su aporte durante bastante tiempo. Walter Hess murió en 1911, cuando solo tenía 64 años, y Fanny vivió otros 23 años. Durante ese tiempo se encargó de preservar todos los datos e ilustraciones del trabajo que realizó junto con su marido, y solo recientemente se ha reconocido su importante contribución para el avance de la microbiología. Con su nuevo uso en esta área, la producción de agar aumentó rápidamente en todo el mundo, aunque inicialmente esta se centró en Japón, que produjo la mayor parte del agar del mundo hasta la Segunda Guerra Mundial. Con el estallido de esta guerra, muchas naciones se vieron obligadas a establecer industrias propias para poder continuar utilizando agar, ya sea para la investigación microbiológica y también para la cocina. Alrededor de la época de la Segunda Guerra Mundial, se producían aproximadamente 2.500 toneladas de agar al año. Para mediados de la década de 1970, la producción mundial había aumentado dramáticamente a aproximadamente 10.000 toneladas anuales. Desde entonces, la producción de agar ha fluctuado enormemente debido a que las poblaciones de algas son inestables y a veces sobreexplotadas. Y ese es un gran problema. En parte importante del mundo, las algas rojas, como la gracilaria, son extraídas sin mucha regulación para obtener dos productos de ellas, el agar y los carraginanos. Ambos compuestos son muy valiosos, no solo para los laboratorios de investigación, sino que también para la industria farmacéutica y alimenticia. De hecho, es esta última industria la que más demanda tanto agar como carraginanos. En países como Chile, las algas son extraídas con poco control y luego son secadas y exportadas sin valor agregado a países como China, donde se extraen desde las algas los productos más valiosos. Ahora bien, como la inmensa mayoría de esas algas corresponde a poblaciones silvestres, la depredación está causando graves problemas.
De hecho, el año 2015 se enfrentó un grave problema de falta de agar a nivel global y el precio se fue a las nubes, afectando a laboratorios de todo el mundo. Hoy los problemas de abastecimiento parecen haber quedado atrás, aunque como casi todas las cosas, los precios no han bajado. Independiente de esto, un nuevo y grave problema comenzó a alertar a los microbiólogos este año, cuando en un foro sobre microbiología, varios investigadores comenzaron a alertar sobre un curioso caso de intoxicación masiva. Durante junio de este año, el laboratorio de la doctora Rain Protasio en la Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad de Arkansas comenzó a tener problemas con sus cultivos de levaduras. Las levaduras son microorganismos más complejos que las bacterias, pero al igual que estas, son crecidas en laboratorios de todo el mundo usando placas de Petri y medios de cultivo solidificados usando agar. El problema es que, de un momento a otro, las levaduras dejaron de crecer. Independiente de lo que hicieran y del tipo de experimento, ninguna levadura crecía, algo que es completamente inusual. Enfrentados a una crisis experimental, el laboratorio de la doctora Protasio comenzó un detallado análisis de los medios de cultivo. Probaron con agua y nutrientes de diferentes proveedores, hasta que finalmente lograron dar con un culpable: el agar. Por alguna razón, el agar que estaba usando estaba matando a las levaduras. Para la doctora Protasio fue una tremenda sorpresa. Era como si la harina de una panadería estuviera matando a las levaduras que se usan para hacer el pan. Uno de los investigadores de su laboratorio envió un mensaje en un foro de investigadores que trabajaban con levaduras y, para su sorpresa, muy pronto se llenó de comentarios de otros investigadores de todo el mundo que estaban enfrentando el mismo problema. Había algo en el agar que estaba matando a las levaduras en todo el mundo. Uno de los problemas de esto es que los fabricantes de agar usan en sus procesos algas rojas que vienen desde diferentes lugares del mundo, y no hay trazabilidad con respecto al origen de las algas que fueron usadas para preparar los lotes que han presentado problemas. Cuando la doctora Protasio le escribió a la empresa que le vendió el lote defectuoso de agar, la respuesta fue que no habían recibido quejas similares de otros laboratorios, pero eso evidentemente no quiere decir que no haya más afectados. El fabricante declaró que le era imposible identificar el problema y que al menos sus controles de calidad no habían indicado la presencia de ningún problema. Sin embargo, está claro que este existe y se ha presentado en todo el mundo. Una de las hipótesis de los investigadores es que tal vez algo cambió en las algas. Podría ser el estrés derivado de la crisis climática, o tal vez alguna bacteria está creciendo en las algas y transfiriendo alguna toxina que mata las levaduras. En este punto, varios laboratorios comenzaron a hacer experimentos para determinar la naturaleza de la potencial toxina y descubrieron varias cosas interesantes. Lo primero es que, habitualmente, los medios de cultivo son preparados poniendo el agar y la mezcla de nutrientes se pone en el autoclave, una suerte de olla a presión que calienta todo a 120 grados Celsius y lo somete además a altas presiones. Es evidente que la toxina está resistiendo esas condiciones y, por lo tanto, muchos sospechan que se trata de una molécula muy resistente al calor. Pero, por otro lado, otro investigador descubrió que al lavar el agar en agua durante un tiempo, la toxina es eliminada, por lo que probablemente se trate de alguna molécula que es soluble en agua. Por otro lado, aparentemente, solo las levaduras parecen estar afectadas, y sea lo que sea que tiene el agar, parece no molestar a las bacterias. Por esta razón, algunos creen que se podría tratar de alguna molécula muy específica y que solo mata a levaduras de un tipo muy particular. Como sea, el misterio del agar malo, como ha sido llamado, está afectando a laboratorios de todo el mundo, lo que se suma a los problemas de suministros, que no se han recuperado del todo luego de la crisis del año 2015. La inmensa mayoría del agar que se comercializa hoy es para la industria alimenticia y solo un 10% de la producción mundial de agar está destinada a laboratorios de investigación. Con todo, muchos creen que llegó el momento de buscar un reemplazo para el agar, no solo por los problemas de contaminación y suministro, sino que también por las preocupaciones medioambientales y por lo que está ocurriendo con la extracción sin control de las algas que producen agar. Si comenzamos usando papas, luego gelatina y finalmente agar, tal vez llegó el momento de identificar una nueva matriz sólida que permita crecer microorganismos en el laboratorio, idealmente de alguna fuente
que no generen los problemas que actualmente se asocian con la extracción del agar. Y así hemos llegado al final de esta historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido como siempre agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos Patreons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanusu Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez, Katia Ramírez, Marigen Narea, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño y los Piñones Giseque. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto que la ciencia los acompañe.